capítulo 3, versículo 7. Yo soy una persona musical, aunque no toco ningún instrumento, me gusta mucho la música y cantar. Yo no necesito que haya música en mi ambiente, yo empiezo a cantar solo. Y es una bendición porque todo el día ando sintiendo ese canto en mi corazón de darle alabanza al Señor, ¿no? Y a veces estoy en la oficina solo y allí estoy yo solo a pulmón, ¿verdad? O a veces vengo en la camioneta manejando y vengo cantando. Es que, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos ha iluminado para entender la grandeza de Dios, híjole, Juan Calvino decía: los hombres no pueden ver a Dios, dice Juan Calvino, pero no se dan cuenta que está en todo. Solamente que el pecado les ciega la vista, dice, pero el creyente, decía Juan Calvino, lo ve en todos lados. Amén. ¿Les ha pasado ya eso? Entonces ya son salvos, porque solamente le pasa a los que han sido iluminados por el Espíritu de Dios, y en todos lados ven la hermosura de Dios. Amén. Si no, diríamos, si fuéramos ciegos, diríamos: ¿y dónde está Dios? Y la respuesta de los creyentes es: ¿y dónde no? ¿Verdad? ¿Y dónde no? Qué bonito Apocalipsis 3, versículo 7. Vamos a llegar a la iglesia de Filadelfia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. No cierren sus Biblias, vamos a estar ahí. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar en este lugar una vez más, unidos como hermanos, donde no hay, Señor, entre nosotros ni blancos, ni negros, ni judíos, ni gentiles, ni juarenses, ni torreoneros, ni veracruzanos. Todos somos uno delante de ti, Señor. Donde no hay, Señor, diferencia, porque somos un mismo cuerpo, lavados con la misma sangre. Te damos gracias porque estamos juntos en esta hora y porque estamos, Señor, unidos en amor. Señor, te pedimos en esta hora como pueblo, invocamos tu ayuda y tu presencia en medio de nosotros. Que tu Santo Espíritu nos dé la luz que necesitamos, mi Señor, para, mi Señor, entender lo que tú nos has revelado en tu santa palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Tengan sus Biblias abiertas. A veces yo me pregunto si la clase de iglesia donde a mí me gustaría y donde yo quiero estar, que es la clase de iglesia donde yo quiero estar y donde yo quiero que los que están conmigo estén. Esa es la clase de pregunta que me hago, la clase de iglesia donde yo quiero estar. Y quiero estar en la iglesia correcta. A veces me pregunto qué clase de iglesia somos nosotros, y si Cristo nos evaluara como congregación, si Cristo nos evaluara como congregación, hermanos, me gustaría que Él nos encontrara bien. Me gustaría que Él nos encontrara bien. Deberíamos de preguntarle a Jesucristo: ¿qué quieres, Señor, de tu iglesia? Deberíamos preguntarle a Cristo: ¿qué quieres, Señor, de tu iglesia? Porque es una preocupación muy grande para mí que el día final lleguemos y el Señor encuentre y juzgue que todo lo que nosotros hacíamos aquí, que todo lo que nosotros trabajábamos aquí, no era lo que Jesucristo quería. Y eso sería lo más decepcionante del universo. Lo más decepcionante del universo. Entonces la pregunta es a Él, decirle: Señor, ¿qué quieres tú de tu iglesia? Porque es, ¿qué?
tuya. Tú la has comprado con tu sangre. Es tu pueblo. Es tu gente. Es tu congregación. ¿Qué quieres, Señor, de nosotros? Porque hasta ahorita, en este año 2017, hemos visto las iglesias y la radiografía que Cristo tomó a cada una de las iglesias. Y estamos llegando hoy a la 6ª iglesia, a Filadelfia. Y ya tenemos claro lo que al Señor le gusta y lo que al Señor no le gusta. No le gusta. El versículo 7 dice: escribe el ángel de la iglesia que está en Filadelfia. No van a pensar que Filadelfia, la de aquí de los Estados Unidos, ¿verdad? Era una de las iglesias de Asia Menor y era una ciudad. Filadelfia quiere decir amor de hermanos, de hermanos. Así se llamaba la ciudad, no la iglesia, la ciudad. Y le dice la iglesia que está en la ciudad de Filadelfia. Dice el verdadero. Es la introducción del quien va a hablar. El verdadero y el santo. Le estoy diciendo, dile a la iglesia, dile al ángel de la iglesia que así dice: el verdadero y el santo. Santo, puro, puro, puro. Es el capitán. Es el capitán que está enfrente de la iglesia y le dice: y quiere que sepan que el capitán es verdadero y es ¿qué? Santo. Santo. Dice: el que tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tienen abiertas sus Biblias? El que tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir eso? El que tiene la llave de David. Sencillo, quiere decir el que tiene las llaves del reino. El que tiene las llaves de la entrada al reino. ¿Sí? ¿Quién tiene las llaves de la entrada al reino? ¿San Pedro? No, Cristo. Cristo. El que tiene las llaves del reino. Es decir, el que deja entrar a quien quiere y el que le cierra la puerta a quien Él quiere. A quien Él quiere. Gloria a Dios. Imaginen la iglesia en Filadelfia escuchando este mensaje y que le dicen: hermanos, esta carta nos llegó de Juan y esto es lo que el Señor Jesucristo nos manda a decir. He aquí el que tiene las llaves. Amados hermanos, el que tiene las llaves es el bueno, ¿verdad? Amén. Usted busca el que tiene las llaves. Y el que tiene las llaves hay que llevarse bien con esa persona, porque es el que tiene el acceso, ¿verdad? Todos mis trabajos yo me he llevado bien con el que, no con el que tiene bien las llaves. Les voy a dar un tip. Me he llevado bien con el que tiene la cuchara de la comida. Exactamente. Nunca en todos mis trabajos me he llevado mal con la señora que sirve la comida. Siempre he sido muy amigo de la señora en todos los trabajos, de la señora que sirve la cocina, porque su servidor es muy comeloncito. Se ve, ¿verdad? Hermana, le va a bajar puntos, ¿eh? Y entonces siempre me va muy bien. Muy bien, porque estoy ante aquella que tiene no las llaves del reino de David, sino la cuchara. Pero así nosotros nos está presentando el que dice: el que tiene las llaves del reino. Gloria a Dios. Porque la iglesia de Filadelfia es una iglesia pequeña, pero le está hablando el que tiene las llaves del reino. Y se presenta y le dice: el que abre y ninguno cierra, le dice, y el que cierra y ninguno abre. ¡Wow! Ese es nuestro Señor, el que tiene el control y que decide quién pasa y quién no pasa. ¿Ustedes recuerdan cuando Noé cerró la puerta del arca? No, porque Noé no cerró la puerta del arca. Cuando Noé se metió al arca, Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y pregúntenme quién la pudo abrir. Ni para entrar ni para aventarse para afuera, ¿eh? Si los familiares de Noé se querían aventar para afuera, no se podía, porque Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Estás diciendo: no te preocupes, Filadelfia. No te preocupes, Filadelfia. Yo soy el que tiene las llaves. Es lo que le está diciendo, yo soy el que tiene las llaves. Y inmediatamente le dice en el versículo 8, ¿lo tienen? Le dice algo muy tremendo. Le dice: yo conozco tus obras. ¡Wow! Yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque
Hay una gran diferencia. Cuando llega Lupita y le digo, yo sé cómo te portas, no es lo mismo. Yo sé cómo te portas. Y a Sardis le dijo exactamente lo mismo. A Sardis le dijo, la iglesia interior le dijo, yo conozco tus obras. ¿Y qué creen que Sardis debe de contestar? ¡Qué bueno! No. ¿Cómo fue el mensaje para Sardis? Sardis le dijo, yo conozco tus obras. Y a Filadelfia le dice lo mismo, yo conozco tus obras. Solo que hay un mundo de diferencia. Sardis era para que temblara y Filadelfia era para que se alegrara. Sardis podía ser una iglesia altiva y orgullosa, y entonces el Señor Jesucristo le dice, yo conozco tus obras, y eso es para temer. Y Filadelfia es una iglesia que trabaja y que no sabe, pero yo conozco tus obras es muy bonito porque le está diciendo, no soy ignorante de tus obras. Qué bonito que el Señor nos dijera así. Lo que haces puede que nadie lo note. Lo que haces puede que nadie lo vea. Lo que haces, a lo mejor tú no eres el hermano Andrés que te subes a predicar y todos te ven. A lo mejor tú no eres el músico que sube y toca y todos ven. Pero hay algo bueno. Yo conozco tus obras. Yo sí las conozco. Amén. Probablemente la iglesia de Filadelfia no era una iglesia muy grande. Probablemente la iglesia de Filadelfia no era una iglesia muy fuerte. Probablemente la iglesia de Filadelfia no tenía influencias poderosas. Pero el que tiene las llaves del reino le dice, yo conozco tus obras. Y eso es más que suficiente. Amén. Más que suficiente. Yo conozco tus obras. Compárense con 3:1 de Apocalipsis de Sardis, que le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Cuando estemos delante del Señor nos va a decir lo mismo a todos, Nos va a decir, América, yo conozco tus obras. Le va a decir, a todos les va a decir, a mí Andrés, yo conozco tus obras. Y como congregación nos va a decir, yo conozco tus obras. Y esperemos que no nos vaya a decir como a Sardis, ¿verdad? Que tienes fama de que, qué suave, mira qué padre, cómo tienen arreglado, pero estás muerta. O como Filadelfia, que le dice, yo conozco tus obras. Versículo 8 le dice algo muy bonito. Sí, él le dice, yo soy el que tiene las llaves. Yo soy el que tiene las llaves. Entonces en el versículo 8 le dice, ¿para qué tiene las llaves? Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Gloria a Dios. No sabemos a qué se refiere eso. No sabemos si se refiere a la salvación. No sabemos si se refiere a alguna oportunidad. Pero lo que sí sabemos es que se lo dijo el que tiene las llaves. Amén. Y el que tiene las llaves pues le dice, tengo delante de ti una puerta abierta, el cual ninguno puede cerrar. El cual ninguno puede ser. Qué hermosa introducción. Qué hermosa introducción. Aquí está la iglesia que nosotros debiéramos ser. Aquí está la iglesia que nosotros debiéramos ser. Si andamos buscando una iglesia, un prototipo, no tenemos que buscar a ningún lado. Solamente aquí está y se llama la iglesia en la ciudad de Filadelfia. Esta es la iglesia que deberíamos anhelar ser. Esta es. Número 1, le dice, porque aunque tienes poca fuerza, es diferente a la Odisea, es diferente a Tiatira, es diferente a la iglesia de Sardis. Le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor Jesucristo no la premia porque tiene muchos miembros. Sí queremos crecer, queremos tener muchos miembros, pero no es nuestro fin. El Señor Jesucristo no dice, qué bárbaro, cuánta gente, qué bonito se ve, no, me gusta que se ve lleno, no. Sí nos gustaría eso, pero no es lo importante.
No le dice, qué bárbaros, qué bonitas bancas en la iglesia. No, no. El Señor Jesucristo le dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí está el secreto, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. Lo más curioso es que en el cristianismo actual, alguien que sabe de la palabra de Dios, alguien que estudia la palabra de Dios, alguien que aprende la palabra de Dios, los otros cristianos, en vez de decirle qué bien, le dicen fariseo. Y te dicen inmediatamente, la letra mata. Ok, hagamos una diferencia. Una diferencia. Tenemos que tener cuidado con confundir el fariseísmo. El fariseísmo no es saber la Biblia. Eso no es fariseísmo. Cristo sabía la escritura. Si ustedes hacen un análisis de todos los 4 evangelios y ven todo lo que el Señor Jesucristo citó el Antiguo Testamento, que era su Biblia del momento, se van a dar cuenta que fue todo su ministerio, estuvo citando el Antiguo Testamento. Cristo conocía el Antiguo Testamento porque en su naturaleza humana lo tuvo que estudiar desde que era, ¿qué? Pequeño. Y cada vez que el Señor Jesucristo le hacía una pregunta, les decía, ¿qué dice la Escritura? Y cuando nosotros hacemos una pregunta y les decimos, ¿qué dice la Biblia? Nos dicen, fariseos, todo lo que dice la Biblia, no tienes que ser tan estricto. Bueno, seguimos a Cristo y Él siempre decía, cuando los fariseos le preguntaban, Él decía, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es la diferencia entre los fariseos y Jesucristo? ¿Acaso el Señor Jesucristo era un ignorante de las Escrituras? No. No, la diferencia, Jesucristo mismo les dijo a los seguidores de los fariseos, les dijo, hagan lo que los fariseos les dicen que hagan porque ellos están bien en su doctrina, lo que está mal es su práctica, dice, nomás no hagan lo que ellos hacen. Por eso Jesucristo les decía, hipócritas, ¿verdad? Hipócritas, no porque estudiaran la Escritura, sino porque la interpretaban mal. Ese es el problema con los fariseos, interpretaban mal las Escrituras. Pero el pueblo de Dios debe amar la palabra del Señor Jesucristo. Debe amar la palabra de Dios y no tener compromisos. Decir, esta es la palabra de Dios. Dios ha hablado y nosotros no nos vamos a hacer para atrás. Amén. Amén. Los cristianos carecen de entendimiento de la palabra. Los cristianos actuales carecen de entendimiento de la palabra y no les gusta estudiar la palabra de Dios y no les gusta meterse en las riquezas de la Escritura. Pero esta es la iglesia de Filadelfia, una iglesia que ha guardado su palabra, que ha guardado su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. ¿Qué se trata todo el Salmo 119? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Y los cristianos no entienden inclusive el evangelio. Parece que a veces hay que explicarle a los mismos cristianos lo que es el evangelio porque no saben lo que es el evangelio. Hablan del evangelio, predicamos del evangelio, pero cuando le predicas a los cristianos qué es el evangelio, muchos cristianos no pueden explicarte con palabras sencillas qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? No es entendido. Eso es muy peligroso. Porque quiere decir que entre nosotros tenemos un gran reto, porque pues si no entienden el evangelio es porque quiere decir que no son salvos. Que no son salvos. Que no son salvos. Los cristianos están batallando porque se nos ha enseñado que conocer a Dios debemos conocerlo, dicen ellos, de una manera personal. Y es verdad, debemos conocer a Dios de manera personal, pero eso no quiere decir que personal es ajeno de la Biblia o aparte de la Biblia, sino es a través de la Biblia. A través de la Biblia es que conocemos a Dios. Y ahorita voy a explicar un poquito más eso. Porque es que yo conozco a Dios de una manera personal. Y mi manera personal quiere decir que yo con Él, tú y yo lo conozco y se crean un Dios en su propia mente. Pero nosotros conocemos a Dios y lo conocemos a través de las páginas de la Escritura. Ese es el verdadero conocimiento. Y en Amós dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El otro tipo de conocimiento del que los cristianos hablan es un conocimiento muy romántico.
pero no es verdadero conocimiento. Entonces, la iglesia de Filadelfia había guardado la palabra de Dios, había mantenido su testimonio. No eran perfectos, no eran perfectos como nosotros no somos perfectos, pero eran gente de buen testimonio y habían retenido el evangelio. Habían retenido el evangelio. Habían retenido el evangelio. A pesar de la persecución, habían retenido el evangelio. A pesar de que eran perseguidos, habían retenido el evangelio. A pesar de que habían sido molestados, habían retenido el evangelio y no habían negado a Cristo, no habían negado la fe, no habían negado la pureza del evangelio, no habían comprometido la palabra de Dios. Seguían diciendo y proclamando lo que la palabra de Dios dice. Amén, amén, amén. En estos días, como en todos los días, no es algo nuevo, la palabra de Dios es atacada por el mundo. El mundo desprecia las cosas de Dios, hermanos. El mundo desprecia las cosas de Dios. Y nosotros como iglesia no podemos acomodarnos a lo que el mundo quiere escuchar. Como iglesia, a veces lo que nosotros decimos no es fácil y no es placentero, pero le decimos al mundo la verdad para que el mundo pueda arrepentirse. Barack Obama le estaba pidiendo a los pastores que casaran gente del mismo sexo, y si no los casaban querían meterlos a la cárcel. Amén. ¿Podemos hacer eso? No, pues no. Pero el mundo es lo que quiere, el mundo es lo que desea, el mundo es lo que está dictando ahorita. El mundo está dictando el feminismo. ¿Y qué le decimos? No. El mundo está dictando todo este tipo de cosas. La crianza, le llaman ellos crianza positiva. Toda la semana me la pasé en un curso que me mandaron de crianza positiva, diciéndonos que los niños son tan maravillosos y que ay, así como que. Y ya cuando llegamos al tema de las drogas, dije, caray, no estamos hablando de que los niños tan maravillosos y ahora no pueden con los drogadictos. Dice el psicólogo que nos dio la clase, ni prueben la droga ni que no les inyecten nada, porque ya de que una vez que la prueban ya nada lo saca de la drogadicción, dijo el psicólogo. ¿Nosotros qué les decimos? No pueden con sus monstruitos. No pueden con sus monstruitos, ¿verdad? Y la iglesia les dice, nosotros sí podemos con los niños y con los adolescentes, aunque son tan difíciles, sí podemos. Y cuando no podemos decimos, ahí está, eres rebelde de corazón, síguele por tu camino. Eso no es amoroso. Ayer tuve una plática con un profesor de un centro, con un profesor de los niños del CAMEF. Y me dice, porque sabe que soy profe, me dice, profe, ya no sabemos qué hacer con los niños. Me dice, porque me dice, yo quiero ponerles disciplina, pero desde arriba nos están mandando filosofías, y no es cristiano, que yo sepa. Me dice, desde arriba nos están mandando filosofías de que no los molestemos, de que no les hagamos nada, de que no les revisemos la mochila, de que no los hagamos sentir mal, de que... Y dice, y resulta que yo le digo al muchacho, le digo, no puede salir. Él va y se queja con el director le da una firma y pasa el muchacho enfrente de mí y me hace así. Dice, ¿dónde queda mi autoridad como maestro? Dice, ya no puedo hacer nada con estos chavos, dice. Yo no puedo hacer nada porque yo me esfuerzo, pero desde arriba nos están diciendo que pobrecitos, que no seamos malos, que... Así es. Nosotros decimos al mundo y la gente nos dice, qué duros son. Que ustedes no son pecadores. Si les el primero que les decimos, sí, y no somos duros, solamente te estamos enseñando el camino que hemos seguido nosotros también los pecadores. ¿Sí? Amén, amén. Y así fue la iglesia de Filadelfia. Así fue la iglesia de Filadelfia. Está en medio de una sociedad que no sabemos exactamente los problemas, pero la iglesia de Filadelfia le están diciendo que no, que regresaran, y los cristianos de Filadelfia estaban siendo atacados. Pero el Señor le dice, yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves. Pero la sociedad los estaba atacando y el Señor dice, pero yo tengo las llaves. Y no solamente la sociedad los está atacando, los judíos los estaban atacando. Y el Señor le dice, yo tengo las llaves.
La religión judía los está atacando y el Señor les dice: yo tengo las llaves, Filadelfia, no te preocupes. ¿Cuáles fueron las consecuencias de guardar la palabra de Dios y guardar el nombre del Señor y retener el nombre de Cristo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de guardar la palabra de Dios y retener el nombre de Cristo? Persecución. 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 El mundo nos quiere hacer ver como tontos, los malos, los intolerantes. En esta sociedad, en otros lugares, la persecución es real, es física, ¿no? La persecución dice, fíjate lo que dice el versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. En la misma ciudad de Filadelfia había una sinagoga de judíos, y los judíos decían: ellos no son más que una secta separatista del judaísmo, son falsos, creen en un falso Mesías, ese Mesías vino y es más, nosotros lo matamos, y nomás que ellos se robaron el cuerpo y le andan diciendo a la gente que resucitó, son falsos. Nosotros, decían los judíos, somos el verdadero pueblo de Dios. Ahora escuchen, en ese momento de la historia, los cristianos son gente que viene de los estratos sociales bajos, son pobres. Y los judíos, aunque están dominados por el imperio romano, los judíos en ese momento eran gente rica, influyente y poderosa. Contra eso se estaban peleando los cristianos de Filadelfia. No peleando, inclusive evangelizando y tratando, ¿no? Pero estaban sufriendo la persecución de los ricos, de la religión rica, de la religión poderosa, de la religión fuerte. Y decían los judíos: miren cómo Dios nos ha bendecido, somos poderosos, miren, tenemos un gran... esa secta separatista de creyentes, esa secta separatista, ¿qué se creen? Si de nosotros va a venir el Mesías, si de nosotros son las promesas, si de nosotros sale el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Y el Señor Jesucristo le manda a decir a la iglesia de Filadelfia: yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves. Amén. Es lo que está diciendo: yo tengo las llaves. Y dice: yo conozco a esa sinagoga. Y qué tremenda palabra del Señor Jesucristo. Le dice: la sinagoga de Satanás. Wow. Los judíos decían: nosotros somos la sinagoga de Dios, aquí tenemos los rollos, el Antiguo Testamento, a nosotros se nos dio la promesa. Y el Señor Jesucristo le manda a decir a la iglesia de Filadelfia: no te preocupes de esa sinagoga de Satanás. Es que no es judío, dice Pablo, el que nace de los judíos. El que se circuncida de afuera es judío, el que ha recibido la verdadera circuncisión, la del corazón. Entonces Cristo le manda a decir a la iglesia de Filadelfia: ellos no son el pueblo mío, tú eres mi pueblo, le está diciendo, tú eres mi pueblo, nosotros somos el verdadero Israel. Amén. La nación judía no es, por eso tenemos que evangelizarlos. Amén. Y le dice: Señor, no les tengas miedo, porque debemos esperar persecución, no buscarla. Porque también hay unos cristianos que son más buscapleitos y andan aventando las piedras a ver quién se las regresa. No buscamos la persecución por deporte. No la buscamos por deporte. Voy a poner a ver aquí en mi Facebook, poner mi lo que creo para pegarles. A mí me gusta poner mucho lo que yo creo, y algunos hermanos me dicen: es que usted es muy controversial. Y yo les digo: pues no es lo que yo ando buscando, es lo que yo creo y lo que yo pongo. Yo necesito que ponerles ahí, ¿saben qué? Si no les gusta lo que pongo, pues nomás no le ponga nada. Pero no es para pelear, es lo que yo creo. Pero la persecución debe ser algo natural, no algo que andemos buscando, hermano. No sea peleonero. Amén. O peleonera. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 3:12. Dice: y también, si lo buscaron, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, hay una promesa aquí: padecerán persecución. Padecerán persecución. ¿Hay algunos de ustedes que están sufriendo algún tipo de persecución? Y deben esperarla.
Si ustedes quieren vivir piadosamente y vivir bien, de algún lado va a haber persecución. La familia, el suegro, los padres, el esposo, la esposa. Algunos de ustedes están sufriendo pequeñas persecuciones en sus casas. Les están molestando por el evangelio, les están molestando por hacer algo bueno. Los molestan. Y los molestan los más queridos, los más cercanos. Bienaventurados son. En el trabajo te molestan porque eres el que no. Sí convives y eres bien padre y convives con todos los demás. Debe ser así. Pero cuando se trata para hacer el mal, no cuentan contigo. Y entonces dicen, qué padre sería si te los juntaras cuando también hacemos esto. Entonces le dices, es que eso no va a pasar. Pero al contrario, hay cristianos que ya andan también, ¿verdad? Pero debemos esperar cierto grado de persecución cuando tratamos de vivir piadosamente en Cristo Jesús. Mi peligro sería que ni de ningún lado enfrentara persecución, porque quiere decir que el mundo no me aborrece. El mundo ama lo suyo. Y si no hay nada de persecución en mi vida, tendría que preocuparme, porque quiere decir que no estoy viviendo como el mundo. Estoy viviendo como el mundo. Y quiero decirles que esa persecución puede ser dura, puede ser fuerte, pero no es eterna. Amén. No es eterna. Y es lo que está viendo Filadelfia. Ataques de alguien que era más fuerte que ellos. En apariencia. En apariencia. Amén. Pero Jesús, ¿cuántos habrán muerto? No, ninguno, están risa y risa. Eran más fuertes que ellos en apariencia, pero la introducción a esta iglesia le manda a decir, yo tengo las llaves. Se le está diciendo, querida, le está diciendo el Señor, eres pequeña, eres débil, no eres tan fuerte, pero yo estoy contigo. Es lo que le está diciendo, pero yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? No podrá nadie, porque fuimos, dice ahí en Romanos, ¿quién podrá contra los elegidos? ¿Quién podrá contra los elegidos? ¿La muerte? ¿La vida? ¿El diablo? ¿Satanás? Que es el mismo, ¿va? ¿Los demonios? No. Y dice en Romanos, Pablo también diciendo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Amén, porque Él es más fuerte. Los perseguidores eran los judíos hostiles y eran influyentes, eran ricos, lo tenían todo. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Dice allí, los perseguidores nunca triunfarán al final. Nunca. Fíjate lo que le dice el Señor. Dice, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. No lo son. Ustedes son los verdaderos judíos, le está diciendo a Filadelfia. Dice, y sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan algo. Que reconozcan que yo te he amado. Que yo te he amado a ti, Filadelfia, iglesia, Filadelfia. Yo te he amado a ti. Ellos te han perseguido, pero van a reconocer que yo te he amado. Nunca los perseguidores de la iglesia han triunfado contra ella. Nunca. La iglesia tiene 20 siglos, 21. Y todo ese tiempo la iglesia de una u otra forma ha sido perseguida, pero nunca ha sido derrotada. Amén. El siglo XX fue uno de los siglos más crueles para la iglesia. Un ejemplo es el comunismo, que invadió la mitad de Europa del este, y se formó lo que llamaron una cortina de hierro, que detrás de esa cortina no sabíamos, el mundo no sabía exactamente qué pasaba, porque el comunismo entró, y el comunismo por filosofía es ateo.
Y el comunismo barrió con el cristianismo, mató a los cristianos, torturó por décadas a los pastores, quitó la religión de la mente de los niños, quitó la religión de la mente de los jóvenes, quitó la religión de la mente de los hombres. Pero no, solo por arriba, porque eso no se puede hacer. ¿Quieren leer un buen libro sobre eso? Lean el libro Torturado por Cristo, es de lo mejor. Y son historias terribles de las persecuciones que enfrentaron bajo el gobierno y los regímenes comunistas. Fue terrible, cosas terribles, pues, no, son indescriptibles las cosas que les pasaron a los cristianos. Indescriptibles, indescriptibles. Los hijos de los cristianos eran echados a las calles y alguien los ayudaba con un pedazo de pan, lo que fuera que les ayudaran, les quebraba el gobierno los dientes para que los niños murieran. Separaron a los padres de los hijos, llevaron a los hombres, a los pastores los ponían en separación para siempre, los mataban, los torturaban de diferentes maneras. No por meses, no por años, por décadas. Por décadas. Claro, no puede haber una iglesia como estas. Olvídense de eso. Olvídense de un edificio, pantallas, bocinas y no, olvídense de eso, olvídense de eso. Pero dicen los cristianos que vivieron esas terribles experiencias, dicen, pero la iglesia estaba viva. Dice, y amábamos a Cristo como nadie le ama, dice. El autor de este libro, no me acuerdo, ¿cómo se llama, Luis? El autor, ¿no te acuerdas? Dice el autor de este libro, dice, allí en medio de la oscuridad estaba la belleza de la iglesia. Dice, y ahí descubrí, dice, que la iglesia del Señor es bella, es hermosa, porque en la persecución, dice, fuimos refinados, fuimos bendecidos. ¿Qué pasó cuando el comunismo cayó? Cuando la cortina, que fue hace 20 años, 25 años, que empezó a caer la cortina de hierro en Europa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahorita en las naciones que vivieron bajo la cortina de hierro en Europa, bajo el comunismo? Están hambrientas de que les manden pastores, de que les manden Biblias, de que abran iglesias. La gente está hambrienta porque se quedó con una sed espiritual. Están abiertos al evangelio después de décadas de estar cerrados oficialmente al evangelio. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado. Porque Él nos ha amado. ¿Qué pasó en China? Desde que Mao Zedong entró, barrió con el cristianismo. Lo barrió. Es peor, fueron peores todavía ellos. Aplastaron con toda su fuerza el cristianismo, lo aplastaron para que el cristianismo fuera totalmente erradicado de la mente de los chinos, para que el cristianismo fuera erradicado totalmente de la mente de los jóvenes, para que el cristianismo fuera erradicado de la mente de todo el pueblo. ¿Qué pasó? Se cree que para el 2020 China va a ser el país con más cristianos en el mundo. En el mundo. Creo que ahorita hay como arriba de 20 millones de cristianos. O 100 millones, no me acuerdo cuál fue la última estadística que vi, ¿verdad? Pero hay millones. No son la mayoría, pero va a ser en unos años la nación con más cristianos en el mundo. ¿Por qué? Porque yo te he amado. Entonces, amados hermanos, ustedes están sufriendo ciertos grados de persecución en su casa, en su trabajo, en la empresa. La respuesta es: yo haré que vengan, dice el Señor Jesús, y se postren delante de ti, y un día reconozcan que yo te he amado. Cuando yo era niño, mi abuela era muy cristiana, y yo recuerdo que cada vez que íbamos con mi tío Shuy al Paso, toda reunión con mi tío Shui quería decir, no importa lo que pasara, iba a decir: los hermanos son esto, los hermanos son lo otro, los hermanos son estos de acá, yo conozco a 2, 3 hermanos, y los hermanos, y ustedes se vuelven puros hermanos. Todos siempre los hermanos. Ay, y yo recuerdo que no pasaba ida que fuéramos con él, que los hermanos.
Y aunque mi abuela, que su mamá era cristiana, los hermanos. Pero siempre hubo gente que le dio buen testimonio. Y entonces, hace poco empezaron a usar la casa que era de mi abuela, ya fallecida, la empezaron a usar como bodega donde guardaban cervezas. Y mi tío se enojó mucho, estaba muy enojado y nos dijo: saquen todo eso porque a mi mamá no le gustaría. Yo quisiera que esa casa, decía mi tío cuando habló de eso, yo quisiera que esa casa fuera una casa como cuando era mi mamá, vivía ahí, que iban los hermanos a visitarla. Esa casa siempre estaba llena de hermanos, bien bonito. Amén. Y han pasado los tiempos y a lo mejor él ha conocido muy malos hermanos, ¿verdad? Muy malos cristianos, pero ha tenido el testimonio de la familia, ha tenido el testimonio de cómo podemos. Pero ahora, aunque no es creyente, te puede decir que prefiere a los hermanos y que preferiría que los hermanos estuvieran en la casa de su fallecida madre, ¿no? Y que allí estuvieran los hermanos, porque los hermanos, como la hermana Lupita, que sí veía por mi mamá, ¿verdad? La hermana Lupita que iba y la visitaba, la ayudaba, los hermanos. Cuando antes los hermanos no pasaban de ser hipócritas, vendidos, todo lo demás. Porque tarde que temprano tu misma familia, no te estoy diciendo que va a pasar de aquí a un mes, de aquí a 2 años, te estoy diciendo que pueden pasar 20 años, pero van a reconocer que Él te ha amado. Y van a ver la bendición de Dios en tu vida, y van a ver cómo tu vida ha corrido por un buen camino avanzando hacia la prosperidad espiritual, y cómo sus vidas han ido en declive, y van a decir: Él le ha amado, Él le ha amado, Él le ha amado, Él le ha amado. ¿Por qué? Dice: haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Estamos, hermanos, ¿qué creen? Estamos del lado ganador. Estamos del lado ganador, porque estamos del lado del que tiene las llaves del reino. Amén. Estamos del lado ganador. Solamente se nos exige algo. Se nos exige algo, mis amados hermanos. Empieza con P y termina con A. Paciencia. Paciencia. Siempre el Señor le pide a su pueblo paciencia. Cuando nos ataca el diablo, ¿qué dicen los carismáticos que tenemos que hacer? Reprenderlo. Y el Señor Jesús no le dice a la iglesia de Filadelfia: pues repréndelos y reprende todo espíritu de persecución, ¿verdad? No le dice eso. No. A ninguna de las iglesias le dice eso. Reprende el espíritu de hambre, reprende el espíritu de flojera. No le dice, a todos le dice cosas, pero a Filadelfia le dice lo que la Escritura dice. Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ahí en Pedro, me parece que es en Pedro donde dice que ¿cómo huye el diablo? Resistiéndolo. Cuando el diablo nos ataca, ¿cómo lo afrontamos? Lo resistimos. Dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Verdad? ¿Es en Santiago? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. En Pedro, ¿va? Ok, ya ven, ya me estamos peleando aquí. ¿Cómo lo hacemos con el diablo, hermanos? Con el diablo de su esposo. O el diablo de su esposa, o el diablo, donde quiera que se presente el diablo, ¿verdad? Se puede presentar en mucha gente. Le resistimos con buen testimonio, le resistimos con vida de oración, y le resistimos con mucha paciencia, mucha paciencia. Porque desde adentro, aunque el diablo está atacando con todas sus fuerzas, desde adentro sabemos que estamos del lado del que tiene las llaves, ¿verdad? Y que todo lo que él haga para atacarnos, que todo lo que él haga para movernos, que todo lo que él haga para atacar nuestra fe, no tiene poder, porque estamos del lado del que tiene las llaves de David. Lo resistimos con paciencia. Vamos, hermanos, a veces nosotros nos cansamos un poco, pero el Señor nos vuelve a recordar y nos dice otra vez: agarra paciencia, yo estoy contigo. Y dice: Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que yo quiera. Señor, ¿hasta cuándo vas a salvar a mi hijo?
¿Hasta cuándo, oh Señor? Dice el salmista. Y así le decimos porque está bien, está bien. Dígale, ¿hasta cuándo, oh Señor? Oren como los salmistas, ¿hasta cuándo? Y luego el Señor nos dice, paciencia, sí estoy contigo, yo estoy trabajando, todo está funcionando muy bien. Mira, la respuesta de Dios desde los cielos es: todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor, que han sido llamados conforme a su propósito. Lo que Dios nos responde en la Escritura es: yo todavía tengo el control, no te preocupes, ten paciencia, las cosas no se van a hacer como tú quieres, pero en el momento que llegue la hora, le va a salvar el Señor. ¿Cuál es nuestro trabajo? Paciencia. Paciencia. ¿Cómo fue Filadelfia a la persecución? ¿Cómo ha de haber sido la iglesia de Filadelfia a la persecución? Hasta con amor por sus perseguidores, hasta con paciencia a sus perseguidores. No, hermanos, miren, nosotros a veces los cristianos pecamos porque queremos que el familiar se convierta y somos muy agresivos. Y nos aventamos con toda la Biblia y toda concordancia y agarramos hasta el estudio bíblico y pecador. Les damos muy duro. Calmados, hermanos, sí, evangelícenlos. Cuando hay oportunidad, evangelícenles, háblenles con paciencia. Oigan, yo que quisiera meterles el evangelio a la gente, ¿va? Pero ¿qué creen? Pues no soy el Espíritu Santo, hermanos. Hasta ahorita no tengo esos poderes, ni los tendré, ¿va? Yo que quisiera abrirle los ojos para que viera la belleza de Cristo. Yo que quisiera abrirle los ojos para que reconocieran al Salvador. A veces, hermanos, al veces, dice una niña mía, una alumna mía, al veces, hermanos, ni aunque les muestres toda la evidencia de la Escritura pueden creer, porque el poder de la religión es más fuerte. Ayer tuvimos un encuentro entre un testigo de Jehová y platicamos con él y le demostramos con toda la paciencia del mundo las Sagradas Escrituras, pero sabiendo y reconociendo que no somos el Espíritu Santo y que la fuerza de la religión es muy fuerte. Hubo personas a las que Cristo sanó, sanó, y que esos mismos le fueron a entregar a los malos. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban ciegos a la luz verdadera. Les abrió los ojos físicos el Señor Jesús, pero no les abrió los espirituales. Y esos mismos ciegos que él sanó, algunos paralíticos que él sanó, un paralítico que él sanó, fue inmediatamente y le dijo a los sacerdotes: allá está, le sanó. Y fue y le dijo a los sacerdotes: allá está. Yo no puedo meterle el evangelio a nadie a fuerzas. No piensen que porque le expliquen los 5 puntos del calvinismo y la gracia irresistible van a entender. Es el trabajo del Espíritu Santo, no es el nuestro. Que sus hijos no entienden, pues ni los de la casa hogar, no se preocupen. Pero todos los días oro por ellos, digo: Señor, sálvalos, que vean tu luz, que vean tu luz. Y un día, sin que yo sepa si es su voluntad y si son elegidos para salvación, ¡pum!, les va a abrir los ojos. También así es con tus hijos. Un día, cuando Él quiera, a la hora que Él quiera, como Él quiera, a la hora indicada, Él va a obrar. ¿Qué requiere el Señor de nosotros, hermanos? Paciencia. ¿Qué requiere el Señor de nosotros en medio de la prueba, hermanos? Paciencia. ¿Qué le dijo Pablo? Le dijo Pablo: Señor, quítame este aguijón de la carne que nomás no me deja. Y el Señor le dijo: no, basta, que te baste la gracia que te doy, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entonces, ¿qué requiere Dios de nosotros? Paciencia. Ya voy a acabar. ¿Cuál es la conclusión? Versículo 10, vamos al versículo 10. Esa no es la conclusión, pero para llegar a la conclusión dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora que de prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero. Se le está diciendo: a la hora del juicio serás guardada, ¿verdad? Lo que está diciendo. Le hace una invitación en el versículo 11, le hace una invitación a esta iglesia. Le hace una invitación a mantenerse donde está, a no dejarse llevar. Le dice: he aquí yo vengo pronto, le dice. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, mantente. Mi abuelita oró por mi abuelito muchos años, muchos años.
Y mi abuelita nos testificaba que corrió a un pastor y corrió a otro pastor. Dicen los que, una leyenda, que en una ocasión fue el pastor Pascal, Andrés Pascal, a la casa de mi abuelita a evangelizar a mi abuelito. Dice que mi abuelito lo corría y que el hermano Pascal metía el pie así en la puerta y que le cerraba a mi abuelito y mi hermano Pascal, espérame, y que le metía el pie. Esa me la contó mi abuelita. Mi abuelo murió en Cristo. ¿Cuándo? El año pasado. En junio pasado, ¿verdad? Murió en Cristo. ¿Cuándo se convirtió? Miren, quién sabe. Como que de un día para otro ya dijo que ya era cristiano y que iba a la iglesia y se bautizó. Así, pum. Pero como 30, y luego creo que fue antes o después de la muerte. No, ya viva mi abuelita, ¿verdad? Mi abuelita lo alcanzó a ver ya en la iglesia. Pero antes de eso, yo creo que lo alcanzó a ver en la iglesia y fueron a la iglesia juntos unos 3 años, no creo que más que eso. Yo creo que oró por él unos 30 años. Amén. Entonces, no se agüite. No se agüite. Miren, dice el versículo 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿Qué quiere decir le haré columna en el templo de mi Dios? No es una columna para sostener, es un monumento. ¿Qué quiere decir? Le haré un monumento en la casa de Dios. Le haré, o sea, no se nos va a hacer un monumento, nosotros seremos un monumento, ¿sí? De la victoria de Dios en nuestras vidas. Y allá en el cielo, dice Filadelfia, allá en el cielo serás un monumento de mi gracia. Y todos van a ver, eso es lo que está diciendo, todos van a ver tu firmeza y todos van a ver lo que tus obras, lo que hiciste por el reino, lo que hiciste por Dios, lo que hiciste por... Todos lo verán, es lo que le está diciendo, y nunca más saldrá de ahí. Algunos autores piensan que le dice esto porque Filadelfia era un lugar donde temblaba mucho y no había seguridad en los cimientos. Pero aunque Filadelfia temblara mucho, en la iglesia celestial está diciendo es allá donde habrá totalmente estabilidad. En este mundo tendremos aflicciones, en este mundo tendremos pruebas, en este mundo tendremos desdichas, en este mundo tendremos aflicción, nos prometió el Señor Jesús. Pero allá en el cielo, no esperemos toda la estabilidad en esta tierra. El Señor nos da estabilidad y hay momentos de guerra y de crisis, pero generalmente nos da estabilidad. Pero nunca nos va a permitir en este mundo tener toda la estabilidad, porque entonces no añoraríamos el cielo. Pero allá le dice, serás una columna, nadie te va a poder mover. Y le dice algo muy bonito: y escribiré el nombre de mi Dios en él, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Le está diciendo, escribiré en ese monumento todas las cosas, todo lo que hizo por la nueva Jerusalén, es decir, por la iglesia, todo lo que hizo cuando dice todo el nombre de mi Dios, que dice todo lo que hizo por Dios, todo lo que hizo lo escribiré ahí. Está diciendo, todos podrán ver, dice, y va a heredar todas esas cosas. Y le dice que también va a escribir sobre ellos un nombre nuevo, el nombre nuevo de Cristo en nosotros, que es un nombre que no conocemos, pero tiene que ver con la redención, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Allá será a los que tengan paciencia, a los que perseveren y a los que sepan que en este mundo tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos aflicciones. Nuestra iglesia definitivamente somos muy bendecidos, tenemos muchas cosas, y a mí hay algo que me preocupa. Que tenemos un edificio que estamos trabajando, tenemos un edificio en el que ya no estamos allá en la casita en el 8x3 en donde estábamos. Estamos cómodos, cada vez nos esforzamos más por tener un santuario apropiado, y me preocupa que la gente venga aquí y se quede por esas cosas. Eso me preocuparía, que la gente empiece a visitarnos y diga, me quiero quedar aquí porque mira qué padre. Eso me preocuparía. Que dijeran, ¿por qué te congregas en la iglesia de los Cristos? Y que no, es que está bien suave, tiene bien padre todo. Eso me preocuparía. Eso me preocuparía. Eso me pondría muy triste, hermanos. Eso me pondría muy triste. Pero si les preguntaran, ¿por qué te congregas en esa iglesia? Y que la respuesta fuera, porque allí predican la palabra de Dios.
Eso me llenaría de mucho gozo. Me llenaría de mucho gozo. Diría, está aquí por las razones correctas. Está aquí por las razones correctas. Yo sé que el Señor nos está bendiciendo. Yo sé que estamos prosperando como iglesia. Estamos viendo cosas. Miren qué bonitas. Ahora hasta tenemos acá. Ayer las pusieron. Miren qué bonitas. Gracias a Dios por el trabajo de todos los hermanos. Pablo trabaja con eso. Ya va a trabajar con esto. ¿Dónde está Pablo para comprometerlo? Ya va a trabajar con esto. Cada sábado tratamos de hacerle algo. Pero que la gente dijera, mira, es que está bien suave allí. Eso sería muy decepcionante. Muy decepcionante. Muy decepcionante. Y el otro día le pregunté a un jovencito de aquí, le dije, mijo, ¿por qué vienes aquí? ¿Por qué no vas a otro lado? Y me dijo, por la enseñanza. Y dije, qué bueno. Entonces si alguien me dijera, ¿por qué te conoces aquí? Por todas esas cosas, me daría mucha tristeza. Porque tienen un programa, un proyector, me daría mucha tristeza. Pero si dijeran, porque ahí predican la santa palabra de Dios, no la adulteran, confían en ella, los hermanos dan buen testimonio, vivimos como una iglesia en Cristo, nos amamos y guardamos la palabra con temor y reverencia, diría, nuestra iglesia valió la pena. Amados hermanos, que nos quiten todas estas cosas. Que nos quiten todas estas cosas. Que Dios sepa que si nos quitaran todas estas cosas, le diríamos, Señor, no nos han quitado nada. Todavía tenemos la santa palabra de Dios. Eso sería suficiente. Amén. Amén, amén, amén. Que si el siguiente domingo les dijéramos, hermanos, nos tenemos que reunir a escondidas en una cloaca porque el gobierno nos persiga, que digamos, que no nomás se presente allí 2, 3 hermanos, que digamos, allí estará el pueblo de Dios, no nos han quitado nada. Dijo Martín Lutero en su himno que cantamos la semana pasada, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar y del cuerpo destruir. Pero también dice el himno, esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios, decía, muy firme permanece. Entonces que nos quiten todo, mientras no nos quiten esto, sería suficiente. Amén. Pero me da miedo que algunos de ustedes nos quitaran alguna de estas comodidades y ya no estuvieran aquí. Eso sí me daría mucha decepción. Y ya no voy a estar ahí, hermano, porque ¿sabe qué? Pues es que la calefacción no está muy bien y el aire no pega rico. Sí estamos buscando esas cosas, pero eso sería muy decepcionante. Oremos para ser como Filadelfia. Oremos para ser como Filadelfia. Pónganse sobre sus pies y amen al Señor.